Nosotros vamos a presentar la práctica número 3 de la materia de Organización y Arquitectura de Computadoras con el tema relacionado a máquinas de estados usando memorias y direccionamiento por trayectoria. Los integrantes del equipo son López Galicia Dulce María, Pilares García Veradán y Ríos Lira Gamaliel. El objetivo de esta práctica es familiarizar al alumno en el conocimiento de construcción de máquinas de estados, usando direccionamiento de memorias con el método de direccionamiento por trayectoria. Bueno, de este lado tenemos justamente lo que es el direccionamiento por trayectoria. Aquí vamos a tener una entrada, un registro. El registro va a hacer que se conecte con la liga, con la memoria. La memoria va a estar en dos particiones, que es la liga y la salida. Em, Tenemos que pasar por un estado presente. Nos vamos a apoyar de una tabla que se va a presentar a continuación. De este lado tenemos nuestra carta SM que tiene pues nuestras salidas de S0 a S5. Lo que podemos ver es que como entradas tenemos a X, Y, Z, ahí se muestran los estados que vamos a tener y bueno, nuestra carta aquí inicia en S0 y S1 y va para una entrada y dependiendo de cuál sea la respuesta de 0 o 1, se va a ir para otra salida. Y bueno, para hacer esa carta SMI, vamos a la siguiente tabla de transición que em, para poder representar todas las combinaciones tuvimos que usar tres estados presentes, al igual que tres estados siguientes. Una desventaja que encontramos con esta tabla de transiciones es que hay muchas combinaciones que quedan eh, obsoletas, entonces em, pues esas no las llegamos a tomar en cuenta. Como está como vemos en la carta SM, tenemos, o lo que se puede ver son cuatro estados, perdón, cinco, donde vamos a tener cinco salidas, por eso es que aquí tenemos 5 bits, es cierto, seis, y las tres entradas, que en este caso las que van a determinar en cómo nos vamos a mover dentro de la carta es, más bien, de los diagrama, es la X, la Y y la Z, que son estas tres. Siguiente, sí. Bueno, pasando al funcionamiento del código, eh, tuvimos al final de cuentas tres entidades en VHDL y hablaremos de las primeras tres que, digamos, son componentes auxiliares que nos ayudaron a diseñar el circuito de una forma más entendible. Entonces, el primero de ellos fue nuestra memoria, que como acaba de explicar mi compañero, básicamente tiene 6 bits de entrada, que son los 3 bits de estados, los 3 bits de entradas, y a través de eso se decodifica, bueno, eh, se manda a traer un valor de la memoria eh, que contiene 9 bits, que es la liga siguiente, y los 6 bits de salidas. Entonces, aquí podemos ver que tenemos definida una dirección de entrada, que son los 6 bits que acabamos de decir, y los 9 bits de salida. Para implementarla, básicamente, todas la decodificación o la elaboración de la tabla de transiciones, que está en unos y ceros, la pasamos a hexadecimal y a través de una estructura with select en VHDL. Cada una de las direcciones de memoria las asociamos con su valor que debe de tener en la memoria. Y bueno, finalmente, después de ese with select, se manda a la salida a través de este, este puerto de salida que es data. Posteriormente tenemos un registro, el cual tiene, bueno, varias entradas como el registro
necesita un reloj a través del cual se van indicando cuándo van saliendo, cuándo la entrada pasa a ser la salida. Luego tenemos una señal de reset a través de la cual eh, todo se pasa a ceros. Bueno, más bien el estado presente pasa a ser cero. El dato de entrada y el dato a la salida, que es una entrada y una salida respectivamente. Y posteriormente tenemos una condición para ver cuando necesitamos hacer reset. En caso de que se requiera hacer reset, directamente se mandan ceros a la salida en los bits que corresponden al estado presente. Y en caso de que no se tenga que hacer un reset, tenemos un else para checar cuando haya un flanco de subida en el reloj. Hacer, bueno, se pasa la entrada a la salida. Posteriormente tenemos un divisor de frecuencia que ya se había abordado en las clases, en las prácticas anteriores, el cual nos convierte una señal de este 50 megahertz a una señal de 1 hertz aproximadamente. La siguiente, por favor. Y bueno, eso en cuanto a los componentes auxiliares. En cuanto a la máquina de estados, que ya es unir todos estos componentes para que trabajen en conjunto, eh, bueno, definimos en las entradas el reloj de 50 megahertz de nuestra tarjeta de desarrollo, la señal de reset también. Las entradas X, Y y Z las definimos en un vector que se llama I, eh, y las salidas en otro vector que se llama S. Posteriormente se mandan a instanciar tanto el divisor, la memoria y el registro. Y bueno, a través de algunas señales auxiliares, hacemos que la liga siguiente sea este, una entrada del registro, las salidas de la memoria se vayan a la salida de nuestro circuito. Y bueno, esto se puede visualizar mejor en el diagrama de RTL, que hace la síntesis bueno, que se muestra después de hacer la síntesis de HDL, en el cual tenemos nuestros tres componentes: el divisor, el registro, la memoria y nuestras señales de entrada, la señal de salida, y vemos cómo la salida de la memoria vuelve a retroalimentar el registro R0, y también nuestras entradas, junto con nuestras entradas conforman la entrada al registro. Todo, la salida del registro pasa a ser la entrada de la memoria, y bueno, es un poco más visual a la hora de ver este comportamiento. Ahora, viendo la implementación de este código en la tarjeta, la FPGA, aquí tenemos los tres primeros switches que están más a la derecha, son nuestras enteras, siendo la X la que está el switch pegado más a la derecha. Manejamos tres LEDs, tres para representar el estado en el que estamos, y seis que van a ser las salidas. ¿Ok? Entonces, los primeros seis LEDs que tenemos en bueno, los que se muestran es justamente las salidas que nos dicen tanto la carta ASM como la tabla de transiciones. Y como vamos a notar, solamente se van a ir moviendo, bueno, más bien, esta transición de estados solamente se define por uno de los switches. Y ahí ya no se alcanzó a ver, pero usamos un push button que es este de aquí, como un reset. Entonces, cada vez que se presiona ese botón,